Audiencia en el salón, buenas noches ahí en casa. Gracias por seguirnos en la página. Gracias por estar al pendiente. Una vez más nos reunimos para nuestra clase Introducción a la Biblia. Vamos a iniciar con una oración, con un salmo y hoy te pedimos la luz al Espíritu Santo. Ahí en casa cierren sus ojos, aquí en la audiencia cierren sus ojos. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que Dios se apiade y nos bendiga, que haga brillar su rostro sobre nosotros, para que se conozcan en la tierra tus caminos, tu salvación en todas las naciones. Oh Dios, que te den gracias los pueblos, que todos los pueblos te den gracias, que se alegren y canten de júbilo las naciones, porque juzga rectamente a los pueblos y gobierna las naciones de la tierra. Oh Dios, que te den gracias los pueblos, que todos los pueblos te den gracias. La tierra ha dado su fruto, nos bendice el Señor nuestro Dios. Que Dios nos bendiga, que lo teman hasta los más remotos lugares de la tierra. Derrama, Señor, tu amor, tu espíritu. Derrama tu fuego sobre nosotros, ese ardor que hemos sentido en nuestros corazones, para que sea tu espíritu quien nos dé la luz, que sea tu espíritu quien nos ilumine. Bendice, Señor, a aquellas personas que nos siguen sobre la transmisión en la página de Fe Viva. Que la bendición llegue hasta sus hogares, que la bendición llegue hasta sus enfermos, hasta aquellos más necesitados. Bendice a la parroquia de la Madre Lupita por permitirnos estar aquí, Señor, transmitiendo estas pláticas básicas sobre introducción a la Biblia. Que tu sangre, Señor, nos cubra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, buenas noches nuevamente. Una vez más estamos en nuestra clase o nuestra plática de introducción a la Biblia. Me mandaron mensaje a algunas personas y me preguntaron cómo empezar a leer la Sagrada Escritura. ¿Recuerdan que les puse un dibujito? De una Biblia y les puse que un corazón, ¿se acuerdan? Y les puse también adentro del corazón un centro y les puse también que una llave. Les comentaba que Jesús es el centro de toda la Sagrada Escritura. Les comentaba que era también que el corazón palpitante de la Biblia. Y que Jesús es la llave. ¿Para qué? Para interpretar la Sagrada Escritura. Entonces, ¿por dónde comenzar a leer la Sagrada Escritura? Si toda la Biblia nos refiere a Jesucristo, pero ¿dónde especialmente nos habla ya de su vida pública? En el Nuevo Testamento. Empezar a leer la Sagrada Escritura por el libro del Génesis, no. Por el libro de los Salmos, no. Por los profetas, no. ¿Por dónde? Por el Nuevo Testamento. ¿Y dónde principalmente? Por los evangelios. ¿Cuántos evangelios existen? 4, que viene siendo Mateo, Marcos, y Juan. ¿Por cuál de estos 4 evangelios entonces comenzar a leer la Sagrada Escritura? Si Mateo tiene 28 capítulos,
Lucas tiene 24 capítulos, Juan tiene 21, Marcos tiene, ¿alguien se acuerda? 16 capítulos. Entonces, ¿por dónde comenzar a leer la Sagrada Escritura? Por el Evangelio de San Marcos, por muchas razones. No sé si recuerdan en el bloque que les di de la persona de Jesús en los Evangelios, que el Evangelio de San Marcos es el primer evangelio que se escribe. Es más sencillo, es más didáctico. No es tan problemático, bueno, no problemático, sino que no es tan doctrinal como lo es Mateo. No se diga Lucas, Juan, un evangelio un poquito más elevado. Entonces, ¿por dónde comenzar a leer? Por el Evangelio de San Marcos. Y después de ahí, ¿a dónde te vas a seguir? Por las cartas de Pedro. ¿Por qué? Porque Marcos fue discípulo de Pedro y de San Pablo, obviamente. ¿Dónde escribe Marcos su evangelio? En Roma. Entonces, con la predicación de San Pedro, Marcos escribe su evangelio. ¿Cuántas cartas son de Pedro? ¿Y después por dónde? ¿De dónde te brincas después? De aquí te brincas ya al evangelio de Mateo. Voy a ver si a darme la tarea de hacer un esquema. Bien, así igual, si no van a alcanzar a anotar porque me voy rápido, pero pueden después escuchar la transmisión cómo seguir. El evangelio acabamos de decir, pues el evangelio de San Marcos, porque es el evangelio más sencillo y es el primero que se escribe. De ahí te vas a el evangelio de San Mateo. Después de San Mateo te vas a Lucas. Y después de Lucas te vas a los Hechos de los Apóstoles. ¿Por qué? Porque Lucas escribe los Hechos de los Apóstoles. Ahí es donde se refleja la primera iglesia o la iglesia naciente. De ahí te vas al Evangelio de San Juan. Después de San Juan lees las cartas de San Juan. Y de ahí empiezas a leer las cartas católicas. Después te vas con las cartas de San Pablo, que viene siendo como empiezan, es Romanos 1 y 2 de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, 1 y 2 de Tesalonicenses, 1 y 2 de Timoteo, Tito y Filemón. Como lo dije hace rato, cartas católicas es Santiago, 1 y 2 de Pedro, 1, 2 y 3 de Juan. Ahorita voy rápido nomás para decirles esto, pero voy a darme la tarea de ponerlas en orden con un casillero. ¿Qué quiere decir que con un casillero? Porque si tú ya vas a empezar a leer la Sagrada Escritura, vas a empezar a leer 3 capítulos diarios. ¿Cuánto tiempo crees tú que te lleves en leer 3 capítulos diarios de la Sagrada Escritura? No te llevas ni 10 minutos. Imagínate las 24 horas que nos da Dios para administrarla, trabajo, escuela y la vida social. De esos 24 horas, dedicarle 10 minutos. ¿Se les hace mucho 10 minutos? No, no es casi nada. Entonces vamos a empezar a leer la Sagrada Escritura. Para la siguiente semana voy a traerme ya una hoja, o si no, voy a subirla a la página ya con sus casilleros y ustedes pueden tomarle fotos para que lo tengan. Para que cuando empiezan a leer los evangelios, ustedes vayan señalando el primer recuadro. Por ejemplo, vamos a poner Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y vamos a poner, por ejemplo, 28 casilleros. Igual Marcos, 16 casilleros. O sea, ¿qué quiere decir? 4 cuadritos. ¿Sí? Lucas, 24 casilleros. Juan, 21 casilleros. Y así, todo el Nuevo Testamento con su respectivo libro y su respectivo casillero. Para que tú, cada día que leas 3 capítulos de cada evangelio, vas tú con tu marca texto rellenando el casillero que le fue al capítulo
1, 2 y 3. Por ejemplo, si mañana empiezas a leer el Evangelio de San Marcos, vas a rellenar tú 3 casilleros, por ejemplo. ¿Por qué? Porque fueron 3 capítulos. ¿Me doy a entender? ¿Sí? Entonces, si nosotros comenzamos a leer la Sagrada Escritura 3 capítulos diarios, ¿en cuánto tiempo creen ustedes que vamos a leer la Sagrada Escritura? Toda. En un año. En un año. Imagínate cuando tú empiezas a conocer ya bien la vida de nuestro Señor Jesucristo, se va a poner emocionante. Te vas a dar cuenta de muchas cosas. Te va a dar emoción. Pueden hacerlo en familia. A ver, ahora yo leo el primer capítulo, ahora tú el segundo y ahora tú el tercero. Como ustedes se acomoden. Pero sí comenzar ya a leer la Sagrada Escritura. En el bloque que les di de cómo orar con la palabra de Dios en la lección divina, ahí es orar con la palabra. Es un método, ¿recuerdan? Aquí es una lectura diaria. La otra parte es una oración diaria con la lectura. Bien, ¿alguna duda hasta aquí? Ahorita fue así rápido porque me mandaron un mensaje. Dice, oye Rubén, pues ¿cómo vamos a empezar a comenzar la Sagrada Escritura? Empezamos por el Génesis. El Génesis es muy bonito. La creación, el diluvio, la Torre de Babel, el arca de Noé. Pero empiezan ya, terminan el Génesis y luego empiezan con el Deuteronomio, Éxodo, Levítico y Números, puras leyes, puras normas. Y entonces, ¿qué? Se aburren y la dejan la Sagrada Escritura. Entonces, para que sea más dinámica, hay que empezar a leer por el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque Jesús es el centro, es el corazón de la Sagrada Escritura y además es la llave para interpretar la Sagrada Escritura. Voy a borrar esta parte. Sí, discípulo de Pedro. Vamos a comenzar con otro nuevo tema. Composición de los libros y su inspiración divina. De los libros y su inspiración divina. ¿En qué periodo toda la Sagrada Escritura, los 73 libros que tenemos en nuestra Biblia, en qué periodo fueron escritos? ¿Se han dado se han preguntado cuánto tiempo duró o cuántos años? Todo el periodo que duró la Sagrada Escritura hasta la fecha de hoy, como la tenemos, los 73 libros, fue de una época de 1200 años. Desde los primeros libros que se escribieron, el primer libro que se escribió es el libro de los Proverbios. Pero ¿por qué nuestra Biblia empieza con el Génesis? Y luego después con Números, y luego después con el Éxodo, y luego Deuteronomio y Levítico. Porque cuando Moisés empezaba a instruir al pueblo, Moisés no redactó en sí un libro. ¿Qué pasaba? Daba normas, daba códices, daba algunas leyes, y entonces la autoría de Moisés, que se le dio a él, los primeros 5 libros, que es el Pentateuco, entonces fue por medio de Moisés. Hasta el principio empezó desde 1200 años. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál fue el último libro que se escribió? Aquí vamos a poner Pentateuco. ¿Y el último libro que se escribió cuál fue?
¿En qué tiempo? En el año 95 después de Cristo. Imagínense, todo el periodo duró 1200 años aproximadamente. Bien, no nos van a creer, a lo mejor ahí en casa, pero aquí donde estamos, en la Madre Lupita, México, empezó a llover. Hay que darle gracias a Dios para que nuestros campos vuelvan otra vez a reflorecer y a dar pues la semilla y el fruto que necesita todas nuestras comunidades, nuestros pueblos y todas nuestras ciudades. No sé ahí en sus casas, si estoy viendo, pues qué bueno. Démosle gracias a Dios. ¿Quiénes son los principales autores de la Sagrada Escritura? Principales autores viene siendo primero, ¿quién? Dios. Segundo, ¿quién? El hombre. Son los principales autores o escritor sagrado. Dios es el principal autor de toda la Sagrada Escritura. De los 73 libros, Dios es el principal autor. ¿Y quién también es el hombre? Pero hay un tercer autor. ¿Quién es? El Espíritu Toda la Sagrada Escritura está inspirada ¿por quién? Por el Espíritu Santo. El hombre es el escritor sagrado, no sé si han escuchado que también le llaman agiógrafos. Eso quiere decir escritor santo. ¿Cuántos escritores hubo en la Sagrada Escritura? Muchos. Moisés, lo acabamos de decir, que él escribió el Pentateuco. ¿Quiénes más? Los profetas. ¿Quiénes más? Isaías, Jeremías. Todos los hombres escribieron libros y están impregnados en la Sagrada Escritura. En el Nuevo Testamento, ya lo acabamos de ver ahorita, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, San Pablo. La mayoría de las cartas son de San Pablo, Santiago. ¿Sí? Entonces, Dios es el autor principal. El hombre es el escritor, pero bajo una inspiración ¿de quién? Del Espíritu Santo. Bien, voy a ir borrando porque traigo aquí una lista muy grande. Bueno, ¿cuál es el contenido? Pregunto, ¿qué hay en la Sagrada Escritura? ¿Qué han escuchado? ¿Qué han leído? Historias, ¿qué más? Leyes, ¿qué más? ¿Mande? La vida de Jesús, la vida pública de Jesús, ya en el Nuevo Testamento. ¿Qué más? Hay tantas cosas, las guerras, los matrimonios, muchas cosas están escritas en la Sagrada Escritura. Pero en sí, ¿cuál es el principal contenido? Es la historia de nuestra salvación.
Toda la historia del pueblo de Israel, que es una historia de salvación, toda la historia de los profetas, toda la historia de la iglesia, es historia también de quién, de nosotros. Entonces nuestra vida tiene una historia de qué, de salvación. Porque Dios es el que inspira al hombre bajo el poder de la luz del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para salvarnos, para instruirnos, para tener una vida mejor, pero sobre todo para tener una salvación. Bueno, voy a borrar. ¿Y sigue alcanzando a escribir? ¿Alguna duda hasta ahorita? Traducciones de la Sagrada, de la Sagrada Escritura. De la Biblia vamos a ponerle la Biblia hebraica. Porque el Antiguo Testamento, ¿en qué lengua se escribió? En hebreo. ¿Y cuántos libros eran del Antiguo Testamento de la Biblia hebraica? Eran 39. 39 libros que formaban el canon. ¿Qué se entiende por canon? ¿Habían escuchado esta palabra ustedes? ¿Qué se entiende? A ver, ahí en casita, escríbanos qué entienden por palabra canon. ¿Se entiende canon? Palabra era la lista oficial de la Biblia. Si al referirnos de la Biblia, solamente de los 39 más los 7 que se añaden, que lo vamos a ver más adelante, y más los 27 del Nuevo Testamento, es de todos los 73 libros. Eso significa canon, lista oficial, pero ¿por qué canon? ¿Qué era? Voy a dictarles para que lo escriban porque es muy importante que lo tengan ahí. Era medida o regla que la iglesia utilizó para determinar la veracidad, la autenticidad, la veracidad, la autenticidad, la canonicidad de los libros verdaderamente inspirados por el Espíritu Santo. Voy a repetir. Significado de canon, que es lo que se entiende como lista oficial de los 73 libros de toda la Sagrada Escritura, 46 Antiguo Testamento y 27 el Nuevo Testamento. Significa medida o regla que la iglesia utilizó para determinar la veracidad, la autenticidad, la canonicidad de los libros verdaderamente inspirados por el Espíritu Santo.
¿Qué era lo que determinaban para saber si era un libro inspirado y que podía entrar en el canon bíblico? Uno, que tuviera inspiración divina. Eso es lo que revisaban. Segundo, escrito por un apóstol. En el caso del Nuevo Testamento. Y en el caso del Antiguo Testamento, por un profeta o un hombre de Dios. Así les llamaban a los profetas, hombres de Dios. Tercero, que fuera ortodoxo. ¿Qué quiere decir esto? Que tuviera una doctrina sana. Cuatro, que fuera auténtico. ¿Qué quiere decir auténtico? Que sí lo haya escribido como pusimos aquí por un apóstol o un profeta o por un hombre de Dios. 5, que fuera aceptado por unánime. ¿Qué quiere decir esto? Por la mayoría de los rabinos o de los maestros o de los apóstoles. 6, que sirvieran para vivir conforme Dios quería. Y si vivíamos conforme Dios quería, ¿qué lográbamos obtener? ¿O qué lograba obtener el pueblo? Y a lo que nos invita es a la salvación. Porque Dios quiere que todos sus hijos se salven. Había algunas otras cosas más, pero estas son las más relevantes. ¿Por qué revisaban todo esto? Para que determinaran que el libro entrara en el canon. Porque había muchos libros que se les llamaban apócrifos. ¿Qué quiere decir apócrifo? Algo dudoso, algo que no valía. En algunos de los casos eran mentiras, algo que no tenía doctrina, algo que no tenía ¿qué? Inspiración divina, ni mucho menos escrito por un apóstol. Porque había muchas personas, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, que escribían libros y ponían la autoridad de algún apóstol o de algún profeta. Pero ¿qué tenían que revisar? Que fuera ortodoxo, una doctrina sana, que fuera auténtico y aceptado por unánime,
Ustedes a lo mejor han escuchado que hubo el evangelio de Tomás, que el evangelio de María Magdalena, que el evangelio de Judas. Es más, yo he escuchado que hay hasta el evangelio de Judas Iscariote, que dicen que escribió un evangelio antes de ahorcarse. O sea, ¿sí? Es muy dudosos estos libros, son apócrifos. Que el evangelio de San Pedro, que el evangelio de no sé quién. ¿Han escuchado en National Geographic o en algunas televisoras que son creadas por mormones? ¿Y esto qué quiere decir? Que ponen muchos escritos apócrifos. Eso es para distraer a la iglesia. Pero en el Concilio de Trento se determinó todo el canon. ¿Qué quiere decir? Que de los 73 libros que existen en la Sagrada Escritura, no puede entrar, ¿qué? Ninguno más. Pero vámonos, ¿puedo borrar? ¿Alguna duda sobre en el Concilio de Trento? El concilio, hubo varios concilios, no sé la fecha exactamente del Concilio de Trento, pero la voy a investigar. Ahí por el Papa. Sí, es un concilio, es una reunión de todos los obispos de todo el mundo. Este es un concilio. Pero vámonos dirigirnos al canon de la Biblia hebraica. La lista oficial del Antiguo Testamento. A esta lista se le llamó los 39 libros de la Biblia hebraica que estaba en lengua hebrea. A esta se le llamó, a esta primera parte se le llamó proto canónicos. ¿Qué quiere decir proto? Primer canon. Pero hubo una lista después que se les llamó deutero canónicos. ¿Qué quiere decir esto? Que entraron en el segundo canon. ¿Y cuál es la lista de los deuterocanónicos? Se los voy a nombrar. Uno, el profeta Baruch. Segundo, el libro de Judith. Tercero, el libro de Tobías. Cuarto, el libro de la sabiduría. Estamos hablando ahorita solamente del Antiguo Testamento, ¿eh? Porque cuando existía este canon, o estos 39 libros aquí, y después que entran estos 7 libros en el segundo canon, todavía no llegábamos al Nuevo Testamento. O sea que todavía no había venido nuestro Señor Jesucristo. Estamos hablando en el segundo siglo
antes de Cristo, 200 años antes, estamos hablando. Quinto libro deuterocanónico es Eclesiástico. Sexto libro, primer libro de Macabeos. Séptimo libro, segundo libro de los Macabeos. Estos primeros 39 libros que eran del primer canon, los protocanónicos, estaban en lengua hebrea. Y estos estaban en lengua ¿qué? Griega. Deuterocanónicos, ¿qué quiere decir? Que entraron en el segundo canon, en el segundo siglo antes de Cristo. Pero ¿qué pasó con estos libros? Hay una historia que te voy a platicar, que no voy a alcanzar a contártela toda. Eso es para que para las siguientes semanas se conecten y vengan aquí. ¿Qué pasó con estos libros? Que están, perdón, puse aquí mal. Sí, en lengua griega, sí estaba bien. ¿Por qué estos 7 libros entraron en el segundo canon, los deuterocanónicos? ¿Y por qué no están en lengua hebrea, como el primer canon, que fueron los 39 libros que estaban ya en el primer canon? ¿Qué pasó? Voy a borrar. ¿Hay alguna pregunta ahí en la página, Luis? ¿Aquí tienen ustedes alguna pregunta? ¿Alguna duda? A ver. La Biblia, en especial los libros que acaba de mencionar, no fueron seleccionados por la religión católica. Ya estaba la Biblia hebrea. Ya estaba la Biblia hebrea con 39 libros. Con 39 libros. Se le suman 7 libros que estaban en griego al segundo canon. Sí. Que son 46. Por eso dijo, estamos hablando del Antiguo Testamento. Todo el Nuevo Testamento está escrito, en griego. Esos ya entran en el canon completo. En el Concilio de Trento ya definieron que los 73 libros, tanto del 46 del Antiguo Testamento, más los 27 del Nuevo Testamento, ya se conformaran ya en todo el canon. ¿Sí? Recuerdo que mencionabas que anteriormente los hebreos tenían que transmitirle todos sus conocimientos o su religión a sus hijos, ¿no? Sí. En esa transmisión oral ya estaban era todo la Biblia hebrea, ¿no? Todo lo que les transmitían. Sí. Ya estaba la Biblia hebrea, toda la transmisión. ¿Alguna otra cosa? No, ninguna, gracias. Bien. Vamos a poner aquí un dibujito y con este dibujito terminamos. Terminamos el día de hoy. No sé qué Biblia tengan ustedes, pero en las Biblias, por ejemplo, la Biblia de América está los mapas. No sé si ahí deben de venir algunos mapas. En la Biblia de Jerusalén existen también mapas y en la Biblia del peregrino, del padre Luis Alonso Cheque, también existen mapas. Pero esto voy a hacer un dibujito solamente para simular un poco lo que es la tierra de Israel.
Aquí tenemos el mar Mediterráneo. Aquí baja el río Jordán. Aquí se forma el lago de Galilea. Sigue bajando el río Jordán y desemboca en el mar Muerto. Esto es Israel. Bien, no voy a alcanzar a completar toda esta parte porque es un poquito extensa. Esta es la tierra de Israel. Por aquí está Jerusalén en este punto, la capital de Israel, Jerusalén. Por acá tenemos Europa. Por acá tenemos Asia. Por acá tenemos África. Europa era solamente los tres continentes que en la antigüedad solamente estaban reconocidos. Estamos hablando en el siglo segundo antes de Cristo, 200 años antes de Cristo. Para la siguiente semana voy a tratar de enfocarme en lo que es esta parte de aquí así, todo esto. ¿Qué pasa con los judíos que vivían en toda esta parte? Lo que es en Israel. Muchos judíos se fueron hacia Asia. Muchos se fueron hacia Europa. Muchos se fueron hacia África. Emigraron familias completas. ¿Por qué? Porque había una necesidad en todo el país. Es como ahora. Muchos de nuestros hermanos mexicanos emigran, por ejemplo, a Canadá, a Estados Unidos, ¿a dónde más? A Europa, a Francia. ¿Por qué? Por cuestiones laborales. Así pasó también con los judíos. ¿Qué pasó a los judíos? Es la época de la diáspora. ¿Qué quiere decir esto? La dispersión. Es muy diferente cuando el pueblo de Israel fue exiliado. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos los tomaron y se los llevaron. En este caso, la diáspora, ¿qué quiere decir? Que ellos se dispersaron solos por todas partes. Si dijimos que el primer canon estaba 39 libros y era la lengua hebrea, cuando estos judíos de la diáspora empezaron a ir a las sinagogas, ¿qué es lo que pasaba? En toda parte, ya la dominaba la lengua griega. Entonces, ¿qué pasaba cuando ellos iban a las sinagogas? Los judíos dispersados no entendían, porque la lectura en las sinagogas se daba en hebreo, pues no entendían.
Es como ahorita la lengua griega, es como ahorita el inglés. Es la lengua que predomina en todas partes. La otra vez en la semana miré un meme que le preguntan a un niño, dice yo entiendo el inglés, pero no lo puedo hablar ni tampoco lo puedo escribir. ¿Cómo sí? Dice, yo te estoy ahorita entendiendo el inglés, solamente lo pienso, pero no lo puedo pronunciar ni escribir. Es lo mismo, aquí pasaba la lengua griega. Entonces, ¿qué pasaba con los judíos? No la entendían. No la entendían. En el siglo segundo, antes de Cristo, hubo la necesidad de los rabinos de Israel convocar a 70 escribas ¿para qué? Para que tradujeran la Biblia hebraica ¿en qué? En griego. ¿Pero cómo lo hicieron? ¿Dónde se juntaron? Eso lo vamos a ver para la siguiente semana. ¿Dónde se juntaron? Acá, pero aquí ya no puse, por acá está, Egipto. Se juntaron en un lugar que se llama Alejandría. Pero antes de juntarse aquí a Alejandría, en la reunión que tuvieron en Jerusalén, dijeron los escribas, los dirigentes, a estos 70 escribas los convocaron, dice, urge traducir la Sagrada Biblia o la Sagrada Escritura, la palabra de Dios que estaba en hebreo, urge traducirla en griego. Porque la fe de los de la diáspora, los que estaban dispersados, al no escuchar, al no entender la voz de Dios a través de las Escrituras, su fe iba mermando, se iba debilitando. ¿Eso qué quiere decir? Que iban perdiendo identidad como pueblo de Dios, como pueblo elegido de Dios. Iba mermando, no entendían nada. Oye, ¿Dios les hablaba? No sabemos. Es como si ahorita llegara, bueno, no sé si aquí los maestros que están aquí o ahí en casa, llegara alguien y nos hablara, pues no sé, en francés o en inglés, yo no voy a entenderlo. Pero si me quiere decir algo importante, ¿qué tengo que hacer? Tengo que aprender el inglés o el francés. Así pasó. Urgía traducir lo que es los 39 libros del hebreo al griego. Urgía, pero ya. Entonces convocaron ¿a qué? A 70 escribas que dominaban la lengua hebrea y dominaban la lengua griega. Y en la premura les pidieron que por favor la tradujeran. ¿Y dónde se fueron? A Alejandría, a Egipto. ¿Por qué aquí en Alejandría? Porque aquí en Alejandría era un centro cultural donde se dominaba muy bien la lengua hebrea y la lengua griega. Ahí se dominaba el griego pues muy elevado, muy elegante, y además era un lugar que tenía mucha vida, mucha naturaleza, y ahí se reunieron. Pero sobre todo porque era un centro cultural. Aquí es donde estaba una biblioteca muy grande en Alejandría. Aquí es donde existía un faro. Por aquí pasa y desemboca lo que es el Mar Muerto y lo que es el Mar Mediterráneo por este lado. Es donde estaba un faro, donde guiaba a los barcos para llegar a este lugar, a Alejandría. Pero este lugar fue destruido ¿por quiénes? Por los bárbaros. Destruyeron la biblioteca y en esa biblioteca existían muchos escritos de muchos famosos, de muchos historiadores, de mucha gente importante, de mucha gente sabia en esta biblioteca. ¿Y qué pasó? La destruyeron, pero eso lo vamos a ver después. Destruyeron pues obviamente también el primer faro. Ahorita ya está un faro pues diferente, pero el primer faro que guiaba
a los barcos para llegar aquí a Alejandría, fue destruido. Para la siguiente vez, a ver si me traigo una cartulina. Voy a darme la tarea para explicar bien esta parte. Ahorita pues nomás hice así, va a decir la gente ahí en casa de ustedes, pues oye, es que tierra tan fea del Señor, ¿verdad? Pero bueno, aquí es la tierra del Señor, Israel, ¿sí? Aquí está Jerusalén, es la tierra que emana leche y miel. ¿Puedo borrar? Digo, voy a borrar porque necesitamos dejar el pizarrón limpio. ¿Tienen alguna duda hasta ahorita? Aquí vamos a ver la siguiente semana por qué los 7 libros se añadieron al segundo canon. ¿Qué sumaron qué? 46 libros del Antiguo Testamento. ¿Y por qué no estaban en hebreo? Eso lo vamos a ver para la siguiente semana. ¿Alguna pregunta, duda aquí en el salón? El río Jordán. Baja aquí el río Jordán y en este río se forma el mar de Galilea o el lago de Tiberíades, que es el mismo, pero se le llama mar porque era un lago muy grandísimo. Y aquí abajo estaba el mar muerto. ¿Qué es el mar muerto? El mar de la sal. El mar salado. Si tú te metes al mar muerto, el mar salado, flotas, no te hundes. ¿Por qué? Por tanta sal que hay. Nosotros cuando fuimos a esta parte, nosotros viajamos lo que es a Jerusalén y nos metimos al mar muerto y ciertamente no te hundes. Voy a buscar en la casa, me traje unas piedras de sal, me traje como unas 5 o 7 piedritas y está la sal, es una piedra, pero es sal. Y en esta parte no te hundes, es el mar muerto, no hay vida ahí, no hay vida. Sí te puedes meter al agua así, no te pica la sal, pero si te metes y abres los ojos hasta adentro, sí te arde obviamente. Pero era muy famoso el mar en esta parte donde nosotros fuimos, es por la parte de este lado de Jericó. Entramos por esa parte y tú agarras el lodo y te la embarras. De hecho, ahí cerca hay tiendas donde recogen mucho lodo y pues es para la juventud, esfoliantes y todo eso. Y sí, ¿por qué? Por todos los minerales que contiene la tierra del mar muerto. ¿Sí? Entonces, si me acuerdo, voy a buscarlos y voy a traerme las piedras de sal. Bien, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por este día. Gracias por la lluvia, por el agua que nos mandas del cielo, Señor. Sabemos que va a ser de mucho provecho para nuestros campos, para nuestras siembras. Y claro, también para nosotros, para refrescar un poquito lo que es nuestras vidas. Que cada parte que hemos escuchado en esta noche, nos lo llevemos a casa, lo reflexionemos y lo amemos y lo hagamos vida. Que el Señor nos bendiga, como decía el Salmo al principio, que el Señor nos guarde, que le haga resplandecer su rostro sobre nosotros, nos conceda la paz. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Les recordamos ahí en casa, por favor, denle like a la página, compártanla y recuerda mantener tu fe viva con los sacramentos. Dios los bendiga. ¿Listo, Luis? Okay. Bien, pues gracias. Ya ven, terminamos.